En anteriores videos habíamos comentado que se estaba generando una fuerte división en Israel, una preocupante porque, por ejemplo, la propia población estaba solicitando la renuncia de Benjamín Netanyahu. Sin embargo, ahora debemos comentar algo al interior del gabinete de guerra del primer ministro. ¿Qué es lo que está pasando y por qué la comunidad internacional dice que ha estallado la división dentro de la administración de Netanyahu? Vamos a comentarlo. Israel no solo se encuentra ante las críticas y las descalificaciones internacionales por los ataques indiscriminados contra Palestina. Ahora, el gobierno de Benjamín Netanyahu comienza a mostrar desacuerdos públicos, según recopila el periódico Financial Times. El ex jefe militar Gadi Eisenkot, que en este caso es el ministro centrista y observador en el gabinete de guerra del país hebreo, hizo públicas sus diferencias con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Esto durante una reunión televisiva difundida el 18 de enero. Ahora, de acuerdo con el Financial Times, durante la entrevista, el propio exfuncionario se negó a asegurar que él confiase en Netanyahu y pidió elecciones en los próximos meses tras afirmar que el gobierno no está siendo sincero con la opinión pública sobre su ofensiva contra Hamás. El mismo dice entonces que es necesario, en un plazo de meses, devolver al votante israelí a las urnas y celebrar elecciones para renovar la confianza, porque ahora mismo no hay confianza, dijo el integrante del gabinete de guerra de Israel. El propio Eisenkot también ha mostrado diferencias con el primer ministro israelí en la forma de que se garantice la devolución de los rehenes en poder de Hamás y aseguró que es necesario un acuerdo con el grupo militante palestino para regresarlos con vida. El funcionario y su partido Unidad Nacional, liderado por Benny Gantz, se unió a la coalición del gobierno de Netanyahu como parte de un gobierno de emergencia en tiempos de guerra tras los ataques de Hamás el 7 de octubre. Pero lo revelado por el funcionario es solo una de las divisiones del interior de la cúpula de guerra del gobierno de Israel, pues otros importantes miembros ya han dejado de tener una cercana relación con Netanyahu. De acuerdo con el periódico británico, Gantz y Netanyahu son miembros de pleno derecho del gabinete de guerra junto con Yoav Gallant, ministro de defensa del partido gobernante, el Likud. Sin embargo, 3 personas familiarizadas con el asunto dijeron al Financial Times que este grupo se ha fisurado. Con base en lo que han dicho las fuentes, Netanyahu y Gallant apenas se hablan y las ruedas de prensa conjuntas entre ambos y Gantz que tenían lugar en los primeros meses de la guerra han sencillamente desaparecido. Para muchos expertos, lo que podría terminar sucediendo y que se comentó en algún momento es el final de la vida política de Benjamín Netanyahu, y la división que se está llevando a cabo en el interior del gabinete de guerra de Netanyahu también va a empujar o va a encender las llamas sobre una población que ya había salido a las calles a reclamarle al propio Netanyahu que deje el cargo porque sencillamente no ha hecho caso a la solicitud de los familiares de los rehenes o, en todo caso, no ha sabido cómo trabajar este complicado escenario. De hecho, no es un secreto lo que piensa Estados Unidos. El presidente Joe Biden había salido previamente al frente a decir que era una lástima el gobierno actual en Israel porque con él no se podía trabajar de manera tan cercana como si se pudiese hacer con otro funcionario al mando, que en este caso los ultraconservadores no estaban dejando que se trabaje de manera ideal. Claro, si te dice eso el presidente del país del cual eres el aliado más cercano, habría que calcular qué es lo que exactamente va a terminar sucediendo en el propio Israel. La Unión Europea ha decidido imponer sanciones contra 3 ciudadanos de Líbano, Sudán, Palestina y Jordania porque ha considerado que ellos están financiando al movimiento palestino Hamás. Las acusaciones contra otras 5 personas incluyen además lavado y transferencia de dinero al movimiento palestino, según las acusaciones occidentales. La decisión entró en vigor el día de su publicación en el diario oficial de la Unión Europea, pero ahora empiezan realmente los problemas, porque claro, si la estrategia sería empezar a intentar calmar las aguas o intentar frenar una crisis como se está viviendo en este momento dentro de Oriente Medio, oye,
Tal vez la idea sería no meter presión en esta parte del mundo, pues aparentemente para los europeos la mejor idea o estrategia es empezar a imponer sanciones. Recordemos que previamente la Organización de las Naciones Unidas había salido al frente a decir que las sanciones impuestas en este caso iban a ser algo que podría considerarse un error, porque evidentemente lo que iban a hacer los países o las entidades o ciudadanos sancionados es empezar a mover sus estrategias para poder sobrellevar este tipo de castigo. Y claro, los que iban a terminar pagando realmente por estas sanciones eran los ciudadanos de a pie, iban a ser los refugiados y se iba a crear una crisis humanitaria sin precedente, todavía peor a la que ya estamos viviendo, pues aparentemente la Unión Europea ha decidido no hacer caso en este complicado escenario. Pero aquí hay algo bastante importante que debe tomarse en cuenta y que para algunos expertos explicaría por qué la Unión Europea está haciendo esto. Y es que resulta que tanto Ucrania como Gaza parecerían haber alimentado el auge de los partidos conservadores europeos, esto de cara a las elecciones parlamentarias de la Unión Europea en este año. Mientras la parte liberal de los organismos está perdiendo el control, obviamente se empiezan a trabajar ciertas estrategias tanto políticas como económicas, pero sobre todo electorales. Y claro, algunos toman en cuenta, por ejemplo, la victoria del político populista de derechas Geert Wilders y de su Partido de la Libertad en las elecciones generales neerlandesas del 22 de noviembre, que fue calificada de chocante y sorprendente por la prensa occidental. De hecho, el mismo ganó con una estrategia bastante curiosa, diciendo que iban a dejar de ayudar a Ucrania porque no tenían dinero y este debería ser utilizado para su propio país. Una estrategia bastante llamativa, pero que demuestra cuál es el sentir de la población. Si tomamos en cuenta esto, entonces, evidentemente, para algunos lo que está intentando hacer la propia Unión Europea, que dice que se está financiando jamás, aunque no se ha presentado mayor medio probatorio en este complicado escenario y en estas acusaciones, sería intentar calcular estrategias de elección. Lo único cierto de momento es que con este complicado escenario solo se está consiguiendo una cosa: que las tensiones no terminen y que vayan en incremento. Un país sancionado y golpeado económicamente sencillamente no tendría nada que perder y tal vez le convendría generar un cierto escándalo para después poderse sentar a negociar. Y esta es una alternativa que tal vez algunos países están barajando, o al menos esto es lo que creen la mayoría de expertos. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.